Muy bien, jóvenes estudiantes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de esta semana. Bienvenidos a la clase de matemática del quinto grado, semana 32. El que les habla es el profesor José Tipa Tuanama, de nuestra laboriosa institución educativa Jesús Alberto Miranda Calle con áreas técnicas, con su lema, estudio, trabajo y triunfo. Y venimos trabajando con la estrategia Aprendo en Casa. Vamos a recordar hoy día nuestras normas de convivencia. Una vez practicamos el correcto lavado de las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Practicamos la higiene personal diariamente, cepillo dental, baño frecuente y cambio de vestimenta, entre otros. Hacemos uso correcto de la mascarilla y el protector facial en espacios públicos. Mantenemos el distanciamiento social de 2 metros en espacios públicos. Generamos espacios de diálogo en el hogar para solucionar los desacuerdos familiares de manera armoniosa. Opinamos asertivamente en espacios virtuales y redes sociales. Participamos activamente en las tareas del hogar. Practicamos valores institucionales de solidaridad, respeto, responsabilidad, trabajo y honestidad. Desarrollamos y enviamos las evidencias de aprendizaje con responsabilidad en concordancia con la fecha establecida. Y por último mantenemos limpio nuestro entorno y cuidamos los recursos naturales. Si bien es sabido que nuestra actividad tiene tres pasos, el primer paso es el propósito de la actividad número 27, que lleva por título Determinamos la tendencia de participación para la seguridad ciudadana. La competencia a trabajar en esta semana es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Las capacidades son las siguientes: traduce datos y condiciones, expresiones algebraicas y gráficas, comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas, usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, y al final tenemos argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. El propósito de nuestras actividades: resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio a través de la progresión geométrica. El producto que ustedes me estarán presentando es resuelve problemas utilizando las fórmulas de una progresión geométrica. En la segunda parte de nuestra actividad tenemos las orientaciones pedagógicas. Y aquí tenemos nuestra situación significativa. Y en nuestra situación significativa dice lo siguiente: al cumplir 200 años de independencia, los peruanos y peruanas hemos alcanzado diversos logros, como el reconocimiento de derechos y de nuestra gastronomía, el fortalecimiento de las habilidades de emprendimiento, entre otros. Sin embargo, ante el problema de la inseguridad ciudadana, tenemos el desafío de encontrar mejores respuestas a esta realidad que afecta a nuestras familias y al país. Esto demanda acciones desde el Estado y la sociedad civil para la gestión y prevención de la seguridad que nos permita vivir en espacios confiables, a fin de construir una sociedad cada vez más segura, inclusiva y orientada al bien común. En nuestra perspectiva de estudiantes que está por concluir la secundaria y próximos a asumir mayores responsabilidades ciudadanas, ¿cómo podemos promover la mejora de la seguridad ciudadana en nuestra familia, comunidad y en el país que queremos? Esto viene a ser nuestra situación significativa. Entonces, quiero que presten muchísima atención, jóvenes, en nuestra actividad propiamente dicha.
Progresión geométrica. La progresión geométrica, jóvenes, es toda sucesión de términos en la cual cada término después del primero se obtiene multiplicando al término anterior una constante llamada razón. ¿Ya? Una constante llamada razón. Entonces, si nos damos cuenta, nos dice esto, una progresión geométrica es toda sucesión de términos en la cual cada término del primero, después del primero, se obtiene multiplicando al término anterior por una constante llamada razón. ¿Ya? Progresión geométrica es multiplicación. Entonces, tenemos nuestra fórmula en donde a sub n es el último término. A sub n viene a ser el último término. A sub 1 viene a ser el primer término. R, la razón, y n, el número de términos. Entonces, en una progresión geométrica tenemos lo siguiente: último término, primer término, la razón, número de términos. Esos vienen a ser los elementos de esta fórmula en una progresión geométrica. Ahora, para encontrar el último término, en una progresión geométrica vamos a utilizar esta fórmula. Último término es igual al primero por la razón a la n menos 1. Esta fórmula prácticamente vamos a utilizar siempre para encontrar el último término en toda progresión geométrica. ¿Ya? Ahora, para encontrar el primer término, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Primer término es igual al último término sobre la razón a la n menos 1. Repito, para encontrar el primer término en toda progresión geométrica, utilizamos la siguiente fórmula. El último término, ahí está, el último término, va a ser igual, el primer término va a ser igual al último sobre la razón al número de términos menos 1. Esta es la fórmula para encontrar el primer término. Y para encontrar la razón en una progresión geométrica, utilizamos la siguiente fórmula. R, que viene a ser la razón, va a ser igual a la raíz de n menos 1. Todo sobre el último término sobre el primero. La razón va a ser igual al número de términos menos 1. Eso viene a ser el índice de la raíz del último término sobre el primer término. Y para encontrar el número de términos utilizamos la siguiente fórmula.
Para encontrar el número de términos, utilizamos la siguiente fórmula. Logaritmo, número de términos, va a ser igual al logaritmo del último sobre el primer término. Todo sobre logaritmo de la razón más 1. ¿Ya? Repito, el número de términos es igual al logaritmo del último término sobre el primer término, todo sobre el logaritmo de la razón más 1. Estas son las tres principales fórmulas para poder trabajar y encontrar una progresión aritmética. Tanto el último término, el primer término, la razón y el número de términos. ¿Ya? No se olvide. Entonces, con estas 4 fórmulas vamos a ver 4 ejercicios, cada uno de ellos, cómo vamos a aplicar el último, el primero, la razón y número de términos. Pero asimismo, también en una progresión geométrica tenemos la suma de los términos. Y para ello aplicamos la siguiente fórmula. La suma de los términos es igual al primero que multiplica a la razón a la n menos 1 todo sobre la razón menos 1. Y luego tenemos una fórmula adicional para encontrar también la suma de los términos. Aquí en la primera fórmula, necesariamente tenemos que tener el primer término, tenemos que tener la razón y el número de términos. ¿Cuántos datos? 3 datos. ¿Ya? 3 datos. En cambio, tenemos aquí, nos dice una nota, cuando la progresión geométrica es decreciente, o sea, desciende, la suma de los términos tiende a una cantidad determinada, o sea, la suma, puesto que los términos van disminuyendo constantemente. La fórmula se reduce a, la suma es igual al primero, todo sobre 1 menos la razón. Entonces aquí tenemos nosotros 2 fórmulas para encontrar la suma de los términos de una progresión geométrica. Una es cuando está, en otras palabras, de manera ascendente y la otra de manera descendente, creciente y decreciente. No sé si hasta ahí, jóvenes, tienen alguna pregunta. Continuamos entonces. Vamos a ver el primer ejemplo. Y el primer ejemplo nos dice lo siguiente. Calcular el sexto término de la progresión geométrica 2, 4, 8. Calcular el sexto término de la progresión geométrica 2, 4 y 8. A ver, ¿cuántos términos tiene nuestra progresión geométrica, jóvenes? 6. 6 términos. No. Sí, 6, ¿no? Sí, 6. Sí, 6. Porque aquí nos dice calcular el sexto término de la progresión geométrica. Sí. Estamos hablando de 6. ¿Conocemos el sexto término? No, porque no están. No conocemos. ¿Conocemos el segundo término? Sí, es 4. 4. Muy bien. Entonces, para poder encontrar el sexto término, vamos a aplicar la siguiente fórmula.
Aquí está. El último término va a ser igual al primero por la razón a la n menos 1. Entonces, ¿qué datos tenemos? A ver. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el primer término. ¿Ya cuánto es el primer término? 2. Ya. La razón que va de 2 en... No, de 4. No, la razón va multiplicado por 2. Ya, a ver, ¿cuánto sería eso? La razón. 2, pues. Ya, a ver, Leslie dice 2, muy bien. ¿Número de términos? 6. Ya. No, claro, 6. Ya, muy bien. Tenemos 1, 2, 3 datos. Entonces, tenemos aquí el último término que vamos a encontrar. Primer término, que es 2, muy bien. Primer término, que es 2. La razón es 2. ¿Y cómo encontramos esa razón? ¿Multiplicando o dividiendo? Dividiendo. Dividiendo, muy bien, dividiendo. Y el número de términos que automáticamente nos está dando cuando nos dice calcular el sexto término. Acá está. Eso viene a ser el número de términos. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado o ya tenemos nuestros datos y sabemos qué fórmula vamos a aplicar, porque nos piden el último término, solamente nos queda reemplazar en nuestra fórmula. Y al reemplazar en nuestra fórmula, obtenemos el último va a ser igual al primero, que es 2, la razón, que es 2, y el número de términos, que es 6. Ahí está. El número de términos, que es 6. Menos 1, no varía en nada, eso siempre va a ser permanente. Acá está. Menos 1. Entonces, ya hemos reemplazado. Ahora sí nos vamos a nuestra cuestión operativa ya. Vamos a la cuestión operativa. Entonces ahí, ¿qué primero haríamos? La potencia. La potencia. Entonces, vamos a restar ahí. Y restando, ¿cuánto quedaría? 5. 5, muy bien. Sí. Entonces haría 2 por 2 a la quinta. A ver la respuesta. Efectuamos la potencia. 64. De la potencia sale 32 multiplicado 32, por 2. correcto. 64. Muy bien, Leslie. Excelente, Fiorel también. Ahí está. 2 a la quinta es 32 por 2. Tenemos como respuesta 64. Esta es la forma como debemos trabajar para encontrar el último término en toda progresión geométrica. Profesor, una pregunta. Dime, Cristian. ¿Me podría decir de dónde salió la razón? Ya. Muy bien. La razón obtenemos de dividir. El primer término es 2, el segundo es 4 y el tercero es 8. Dividimos 4 entre 2 y la respuesta es 2. La segunda opción también es dividir 8 entre 2 y nos va a salir, no, 8 entre 4, disculpe acá. 8 entre 4 igual a 2. Y nos damos cuenta que eso va a ser continuo. Eso va a ser continuo. Profesor, y una pregunta. Ahí está. Dime, hija. ¿Por qué no sería multiplicación? Si 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 seguiría así. También. Pero fíjate en la definición
de una progresión geométrica. Es una sucesión. Esta es una sucesión. Correcto, es una sucesión. Que va de 2 en 2. Pero puede ser multiplicación como también división, si nos damos cuenta acá. Entonces, vamos a hacer aquí, para entendernos mejor. Tenemos el 2, el primer término, el 4, el segundo, y el 8. Entonces, ahí está. Buscamos una constante que multiplicado por el primer término nos dé 4, que es 2. La misma constante que multiplicada por 4 es igual a 8. Fíjate, vamos aquí, ¿eh? ¿Cuánto sería aquí? 16. Ya, 16. Acá sería 32. y tenemos 64. 64. Ya. Vamos a multiplicar y obtenemos estos datos. Como también, si nosotros dividimos esto, obtenemos la misma. ¿No es así? Aquí sería 2, porque 4 entre 2 es a 2, sino de acá. 64 entre 32, a 2. 32 entre 16, a 2. 16 entre 8 a 2. 84 a 2. Y como también 4 entre 2 es a 2. Entonces, fíjense, de esta forma encontramos la razón. ¿Ya? Puede ser una multiplicación, como también puede ser una división. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Yo no entiendo la división porque 2 entre 2. No. ¿O a qué se refiere? Mira, ve, si dividimos, si aquí, ojo acá, Fiorella, si nosotros tuviéramos acá, aquí, donde voy a circular, y si nosotros dividimos Fuera 1. 2 entre 2, aquí sería la unidad. Si seguimos descendiendo, Fuera ¿qué de término sería acá? 0,5. Ya sería un medio, ¿no es así? Un medio. Así. Entonces, por eso siempre vamos a ir dividiendo. Pero, si nos damos cuenta, solamente nuestro primer término es 2. O sea, no tenemos por qué más retroceder ya. ¿Ya? De esa forma encontramos la razón en una progresión geométrica. En nuestro segundo ejercicio, nos dice calcular el primer término de una progresión geométrica si el quinto término es 405 y la razón es 3. Desde aquí nos dicen, ven. Desde aquí nos están diciendo calcular el primer término. Entonces, ahí yo ya estoy sabiendo qué fórmula voy a aplicar. Ya. Si el quinto término también me está dando el número de términos. Y aquí me está dando la razón ya. O sea, aquí nosotros ya no vamos a encontrar la razón porque me están dando la razón ya. También me están dando el último término, que es 405, y como también me están dando el número de términos.
el número de términos que va a ser 5. Entonces aquí aplicamos nuestra fórmula porque nos piden calcular el primer término. Va a ser igual al último sobre la razón del número de términos menos 1. Ahí están nuestros datos. Último término, 455. Aquí está, 405. Primer término que vamos a encontrar, eso nos piden calcular la razón que nos están dando, que es 3, y el número de término, que viene 5, que también nos han dado acá. Y aquí está. Entonces, reemplazamos. Una vez que ya tengamos nuestros datos, jóvenes, una vez que tengamos nuestros datos, prácticamente es simplemente cuestión operativa y a reemplazar esos datos que hemos obtenido en nuestra fórmula. Entonces, al reemplazar en nuestra fórmula, tenemos de la siguiente manera. Último término, ¿quién es? 405. Ahí está, último término. Tenemos también la razón, que es 3. Número de términos, que es 5. Y permanece menos 1, que está acá. Entonces, seguimos trabajando. Sería 405 sobre 3 A la cuarta. A la cuarta. Muy bien. 3 a la cuarta. Ahí está. 405, 3 a la cuarta. ¿Y 3 a la cuarta cuánto sería? 81. 81. Ya. A ver, máquina. 405. ¿Cuánto sería 400? 405 entre 81. 5. 5. Y ahí está nuestra respuesta. Entonces, el primer término es 5. Entonces, fíjense, y aquí vamos a también absorber la duda que tenían en delante, ¿eh? ¿Ya? Aquí vamos a poner. Si nos dice que el primer término es 5, ¿cuánto será el segundo? 15. 15, muy bien. El siguiente. 75. ¿Ah? 45. 45. Sí, Siguiente. 135. Ya, muy bien. 410. 5. 405. 405. Sí, ahí están dando el último término, que es el quinto. Y ahí está, fíjense ustedes, ¿eh? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esos son todos los datos de nuestra progresión geométrica en este segundo ejercicio. Pero como no nos han pedido cuánto es el segundo, el tercero o el cuarto, simplemente nos han dicho el primer término. Ya está. Pero si por A o B nos dicen calcular el primer término, que ya conocemos, o si no, de frente nos pueden decir otro ejercicio. Sabiendo que el último y el primero es 5, calcular, por ejemplo, el tercer término. Ya cambian las cosas, fíjense. Cambian las cosas ya. Entonces, fíjense ustedes, jóvenes, todo depende cómo esté planteado nuestro ejercicio. Estamos haciendo por partes. Ya hemos encontrado, en primer lugar, el último, el primero. ¿Qué nos faltaría encontrar? Hemos visto 4 fórmulas, a ver. La razón, los números de términos. Ajá, la razón y el número de términos. Y también la suma de términos. Correcto, muy bien. Vamos a ver nuestro tercer ejercicio.
Y nos dice, el séptimo término de una progresión geométrica es 192. Y el primer término, 3. Hallar la razón. Ya está. A ver, ¿cuánto valiera n? 7. Ya, muy bien. Nos dice su compañera. Acá, n sería igual a 7. Muy bien. ¿Qué otro dato podemos obtener? El primer término, Ya, el primer término, A1. ¿Cuánto sería A1? Profesor, el primer término es 3. Ajá. Claro, 3. Ahí está. Muy bien. y el número de términos. Número de términos es 7, primer término es 3. El último término, Último término, o sea, Ajá. 192. AN sería ¿cuánto? 100. 192. Ahí está. A ver, vamos a ver eso. Entonces, una vez que nosotros ya hemos encontrado nuestros datos, ya sabemos que vamos a aplicar nuestra fórmula de la razón. Y ahí están nuestros datos. Último término, 192. El primero es 3. La razón vamos a encontrar. Y el número de términos, 7. Es cuestión operativa ya. A ver, yo solamente quiero que reemplacen y me digan, a ver, en 3 minutos, a ver, la respuesta. Aplicando la fórmula nada más. A ver, en su cuadernito ahí. Solamente para que reemplacen nada más, ¿eh? No sale 2. 2, profesor. Ya. A ver, vamos. $192 entre 3, ¿cuánto sería? 64. Ya, 64. El índice 6. 2, pues. 2. Correcto. 2. Entonces, Profesor, ¿cómo le ha hecho eso? Disculpe. ya, aquí vamos Raíz a... sexta de 2. Raíz sexta de 2, correcto. Entonces aquí para entender... El índice pasa como raíz. Que digo como... Claro. ¿Ah? Es igual, mira, ve. Explícalo, por favor. Sí. Prácticamente es igual. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿eh? Ya vamos a comenzar de lo más fácil. Tenemos raíz cuadrada. A ver. Raíz cuadrada de 25. ¿Ya? De 25. ¿Por qué la raíz cuadrada de 25 es 5? Porque se multiplica 2 veces el 5 para que nos salga el 25. Pues, profesor. Muy bien. O sea, sería 5 al cuadrado. ¿No es así? Muy bien. Entonces, aquí tenemos 64. Raíz sexta de 64. Entonces, automáticamente buscamos un número que multiplicado 6 veces me dé 64. Y ese número es el 2. Ese número es el 2. O sea, tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 3, 5 y por 2. Igual 64. ¿Ya? Eso sería 64. Ahí estamos. Y la otra forma, jóvenes, los que pueden dominar la calculadora, sería lo que tienen calculadora científica, 64. Y tenemos acá inversa
raíz sexta. Igual. A ver, vamos a ver. No se haga de grande su calculadora. No sé. Sí. Ahí se observa, ¿eh? Sí. Ya. Tenemos aquí una raíz, aquí tenemos, toda calculadora científica tiene raíz cúbica, raíz cuadrada, y acá está lo que tenemos esto. Esto siempre encontramos en toda calculadora científica. Este dato. ¿Ya? Este dato. Donde aquí X puede ser cualquier número y este 6, esta Y, también cualquier número. Entonces automáticamente ustedes decimos 64 raíz sexta, ya. 64, vamos a comenzar acá. 64 inversa raíz sexta igual, ahí está, 2. Repito, vamos a comenzar de nuevo. 64 inversa, nos vamos acá. Profesor, lo que usted dice inversa es 2x, ¿verdad? 2 a la x. 2 a, ajá, sí, la inversa. Yeah. En algunas calculadoras científicas dice INV, INV. Vamos acá, 6 igual 2. Ahí está. ¿Ya? Eso cuando tenemos más datos ya. Y esta misma calculadora les va a servir para también encontrar el logaritmo. Acá tenemos logaritmo. Es directo ya. ¿Ya? Ahora sí, regresamos a nuestro ejercicio. Entonces, es por eso que obtenemos aquí como respuesta 2. Ya, raíz sexta de 64 es 2. ¿Por qué es 2? Porque se ha multiplicado 6 veces al 2. El cuarto ejercicio nos dice calcular el número de términos de una progresión geométrica, sabiendo que el último término es 13.122 y el primero es 2. ¿Y la razón? 3. Ya tenemos esos datos. Entonces vamos a aplicar un nuevo término, logaritmo, nos dice del último sobre primero, todo sobre logaritmo de la razón, más 1. Conocemos también nuestros datos, último término, 13.122, el primero es 2, la razón 3, y el número de términos está pidiendo encontrar. El número de términos está pidiendo encontrar. Entonces para esto, ¿qué hacemos primero? Reemplazar los datos en otra fórmula. Y al reemplazar obtenemos así, ¿ven? Logaritmo, ¿cuánto es el último? 13.122 sobre 2. Todo sobre el logaritmo de 3, que la razón es 3. Ahí está, logaritmo de 3 más 1. El siguiente paso es dividir 13.122 entre 2. Y nos sale 6.561. Dividiendo ya 13.122 entre 2, obtenemos 6.561. Entonces sería aquí logaritmo de 6.561 entre logaritmo de 3. Para eso nos vamos a ir a nuestra calculadora, ¿ya? A nuestra calculadora. Vamos a nuestra calculadora. Y tenemos acá.
6.561 logaritmo. Hasta ahí estamos bien. Ahora tiene que dividirle. Dividimos. Ajá. 3 Logaritmo. logaritmo. Igual 8. Ahí está. Ahí está. Ya nos ha salido 8. Entonces, sumamos. Más 1. Y el número de términos es 9. Ya hemos aplicado. Profesor, una Nuestra- consulta. Dime, hija, te escucho. Para los que están sacando logaritmo así sin nada, ¿cómo sería? Porque también tendría decimales el número. Sí, trabajamos con 2 decimales, hija, ahí. Y al trabajar con 2 decimales, aquí Ahí resultaría... sería 8,13 más 1, entonces el resultado sería 9,13. Ya. Pero redondeándole, ¿cuánto quedaría? A 9. ¿9,13 o 9? 9 solamente. Sí. Así nomás. Sí, hija, ya. Entonces, ya hemos aplicado nuestros 4 primeras fórmulas, último término, primer término, la razón y número de términos. Ahora, vamos con la suma. Hallar la suma de los 6 primeros términos de la progresión geométrica. 6, 3, 3 medios. Entonces, vamos a aplicar nuestra suma. Aquí nos dice directo de hallar la suma. Y vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, nuestros datos se darían de esta manera. Primer término, 6. La razón sería 1 medio. Ya, la razón 1 medio. Número de términos 6. Y nos pide el sexto término de la suma. Fíjense, jóvenes, acá y aquí también. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a aplicar esto mejor. Sería acá. Dividimos 3 entre 6, tercia, 1, tercia, 0 son como 5. 2. Entonces, 1 medio. Ahí está. Por eso obtenemos que la razón es 1 medio. ¿Ya? Entonces aquí. Está claro, ¿no? ¿Cómo sale la razón de aquí? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a reemplazar nada más ya en la fórmula. A reemplazar, acá está el primer término, que es 6. Ya está. R, la razón, que es 1 medio. Y 6, que viene a ser el número de términos. Menos 1 se mantiene. Y la razón 1 medio. Ahí está. La razón 1 medio. Y de ahí ya viene la cuestión operativa ya. Quedaría, multiplicando 6 veces al 2, sale 1 sobre 64 menos 1. Abajo igual 1 medio menos 1. Aquí, aquí trabajamos. ¿Qué tipo de fracciones son? Heterogénea. Muy bien, muy bien. Acá también en el denominador tenemos fracciones heterogéneas. ¿Y cómo quedaría? Efectuando esa fracción heterogénea. ¿Cómo quedaría, jóvenes? Menos 63 sobre 64. Ajá, muy bien, hija, muy bien. ¿Y en el denominador, hija? En el denominador menos 1 medio, pues, profesor. Correcto, correcto. Muy bien. Quedaría de esta manera. Menos 63 sobre 64 menos 1 medio. Entonces aquí
Fíjense que todavía está permanente todavía el 6, ¿ve? No le estoy tocando para nada. Solamente estamos trabajando en la fracción. ¿Ya? En la fracción. Profe, aquí, ¿me podría explicar otra vez eso? Que ya me perdí. Por favor. ¿Qué parte, hija? ¿Cómo sale negativo 63? Ajá. Ajá. Ya. Tenemos acá, a ver. Tenemos 1. A ver, vamos a hacerle más pequeño. 1 sobre 64 menos 1. Entonces, al trabajo, como son fracciones heterogéneas, el mínimo va a ser 64. 64 y 64 a 1 por 1, 1. Menos. Aquí se sobreentiende que tiene como denominador la unidad. 64 entre 1 a 64 por 1, 64. Igual. La diferencia, negativo 63 sobre 64. Y esto, todo esto tenemos acá. Negativo 63 sobre 64. Entonces, negativo 1 medio igual. 2 por 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Por eso también lo tenemos acá, menos 1 medio. ¿Sí? ¿Está claro, Fiorella? Sí, creo. No, es que sí creo. ¿eh? A ver. Vamos al siguiente. Para que te des cuenta. Profesor, tengo una consulta. Dime, hija. El primero nomás donde se ha puesto el medio, no se lo podría dividir tal vez por 0,5. Ah, ya, tú quieres trabajar con decimales, ya. Digo, ¿no? Si es que se puede. También. Pues aquí sería 1 menos 2 y por eso obtenemos aquí menos un medio. Ahí está claro. Ahora, la pregunta que nos hace compañeros es dividir directamente 63 entre 64, sale decimal y un medio que es 0,5. ¿Es viable? Más fácil extremos por medios, profesor. Claro, es viable, pero también les estoy manifestando acá que también se puede trabajar extremos por medios. Y al trabajar extremos por medios, aquí sería menos entre menos, sería más. 63 por 2 y 64 por 1. Y tuviéramos así, ¿ve? 6, que se mantiene el 6. 63 por 2, 126. Y 64 por 1, 64. Ahí también podemos simplificar. Su mitad de 126, 63, de 64, 32. También podemos seguir trabajando y ahí está la respuesta. La suma es 189 sobre 16. ¿Ya? Sí, 16. Y ahora vamos a aplicar la última fórmula, ¿ya? De la suma en este ejercicio. Nos dicen hallar la suma de los términos de una progresión geométrica infinita cuya razón es un cuarto y el primer término 12. Aplicamos esta fórmula. A ver, nos están dando la razón que es un cuarto. Nuestros datos quedaría así. Primer término 12. Nos están dando la razón un cuarto y nos piden encontrar la suma. Reemplazando, tenemos 12, que es el primer término, sobre 1, que es de la fórmula, menos la razón que es un cuarto. Entonces, aquí sería 4, 4 por 1, 4, 4 menos 1 sería 3 cuartos. 12 sobre 3 cuartos. Y aquí también trabajamos extremos por medios.
Al trabajar extremos por mes, 12 por 4, ¿cuánto sería? 48. 48. 48 entre 3, 16. 16. Y ahí está. Y ahí, jóvenes, hemos visto las 5 fórmulas, las 3 primeras, último término, primer término, la razón, número de términos, las 2 siguientes que vienen a ser la suma que tenemos acá de nuestra actividad de la progresión geométrica. Entonces, la tercera parte viene de nuestra actividad, son los criterios de evaluación. Y aquí está la forma de cómo evaluamos a cada uno de ustedes. Y este es el producto que ustedes me tienen que presentar hoy día. Ahí están los 5 ejercicios. Para que me apliquen la fórmula nada más. Y con eso les digo, gracias totales.